tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos Atlántico Noticias en edición de lunes con una pregunta para la que de momento no hay respuesta concreta. ¿Qué ha pasado para que Alemania supere a día de hoy el número de contagios de coronavirus que tiene España? Una situación que supone aumento de restricciones, entre ellas cierre de colegios, restaurantes, comercios y la recomendación de no viajar si no es necesario. Pues los expertos alemanes aún estudian cómo el país ha llegado a esta situación tan grave después del buen control que habían logrado mantener. Mientras desde Sanidad en España aseguran que la situación va mejorando, de momento la adopción de medidas similares solo se tomará, dicen, si las cifras empeoran en los próximos días. La decisión de Alemania abre la puerta a que pueda seguir su ejemplo, eso sí, todo va mal en otros países europeos. Hace 9 meses, justo hoy, España arrancaba su confinamiento más duro. Miguel Vega, ¿el de Alemania se parece al que se vivió en su momento aquí en España? Es similar, pero con diferencias. Entre otras cosas, el gobierno germano recomienda el teletrabajo, cerrará todos los comercios que no son esenciales y también cerrará todos los colegios hasta el 10 de enero. Tampoco se permitirán reuniones de más de 5 personas de 2 núcleos familiares. Todo ello para frenar contagios que no paran de aumentar en las últimas semanas. En la última jornada, Alemania suma cerca de 16.000 fallecidos y cerca también de 200 fallecidos. Cifras que para la canciller alemana son insostenibles. Y en Estados Unidos hoy la noticia es el arranque de la campaña de vacunación. Da esperanza a una población particularmente castigada por el virus. Allí comenzarán, por tanto, ya a inyectar la vacuna de Pfizer, evidentemente. Las primeras dosis se administrarán a los grupos de riesgo. Se espera que alrededor de 3 millones de estadounidenses la reciban en los próximos días. Será un complejísimo proceso logístico. El Pentágono ha habilitado 600 puntos de vacunación por todo el país. Pero en Estados Unidos se vive también hoy otro día clave para ratificar la victoria de Biden. En condiciones normales esto sería un trámite administrativo, pero visto lo visto en esta ocasión el voto del colegio electoral, Itziar Pérez, parece que va a ser decisivo. Así es, Marta, porque son unas elecciones que se hacen cada 4 años, pero estas vienen a ratificar los resultados de los comicios del pasado noviembre. Y también se hace después de que el Tribunal Supremo anunciara que rechazara todas las demandas de Trump por fraude electoral. Por cierto, el presidente saliente en unas declaraciones a una cadena de televisión norteamericana ha asegurado que Biden es presidente pero ilegítimo. Eso lo contaremos hoy. También tenemos otras noticias. Miraremos a Venezuela con el análisis de la consulta popular simbólica que organizó la oposición este pasado fin de semana. 6 millones de electores participaron, según dice el comité organizador, una consulta en la que se preguntaba a los venezolanos si apoyaban la presión nacional e internacional sobre el país o si rechazaban los comicios legislativos del anterior domingo, en el que el chavismo logró 255 de los escaños de la Asamblea Nacional. Y el dinero digital cada vez está más cerca. Fíjense que en China por segunda vez han puesto en marcha un proyecto piloto en su camino hacia la digitalización completa de la moneda de ese país, la segunda parte. Y la tecnología también llega, por ejemplo, a las carreras de camellos. En Qatar se ha organizado una cuyos jinetes no son personas, son robots los que llevan estos animales. Una decisión que se tomó después de prohibirse que fueran menores de edad esos jinetes. Y no es una fiesta de la espuma, es un fenómeno marino como consecuencia de las lluvias intensas y fuertes vientos que afectan a Australia. En medio de toda la espuma hay un complicado rescate de un perro. Enseguida les contamos en la secuencia completa. Y estaremos también pendientes de lo que ocurre en Chile y hay máxima expectación para contemplar un eclipse total de sol. Va a verse en nada, en unos minutos, justo en la falda del volcán Villarrica. Esto es a 1.500 metros de altura. La zona está recibiendo miles de visitantes para ver ese fenómeno. Y todo ha cambiado con la pandemia. También las tradicionales figuras del Belén, ya ven, algunas figuras del Niño Jesús se adaptan con mascarilla y todo, incluso con pantallas protectoras. Bueno, comenzamos la semana repasando los datos de contagios en España, pero también con las noticias de ese confinamiento que iniciarán en nada en Alemania por el aumento de contagios en ese país. Miguel.
Sí, a falta de conocer los últimos datos de nuestro país del último fin de semana, la incidencia acumulada en nuestro país sigue cayendo día tras día y ya se sitúa en 188 casos por cada 100.000 habitantes. También cae la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y se sitúa en el 25%, es decir, que el 25% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes COVID. Esto ha permitido que comunidades autónomas como Madrid y Cataluña comiencen a flexibilizar las restricciones que habían interpuesto en las últimas semanas para doblegar la curva de expansión en estas comunidades que habían sido duramente golpeadas por la COVID-19. Pero mientras que en nuestro país se ha visto cómo los contagios se han ido reduciendo semana tras semana, en Alemania pasa todo lo contrario. Desde que comenzara su desconfinamiento, los contagios se han vuelto a disparar. En la última jornada suma más de 16.000 positivos y cerca de 200 fallecidos. Por eso Angela Merkel, la canciller alemana, junto con los presidentes de las regiones alemanes, han aprobado nuevas restricciones desde el 16 de diciembre hasta el 10 de enero. Entre otras cosas, solo permanecerán abiertos los comercios esenciales, cierran colegios, también se fomenta el teletrabajo y solo se podrán realizar reuniones de máximo 5 personas. Es necesario actuar porque las medidas que adoptamos el 2 de noviembre no fueron suficientes. Pudimos detener el crecimiento por un tiempo y lograr una estabilización, pero desde hace algunos días hemos visto un aumento en el número de casos y un crecimiento exponencial nuevamente. Esto significa que hemos sufrido muchas muertes y sabemos que el sistema de salud ya está bajo mucha presión. Tiene un gran impacto en mí personalmente porque mi tienda tendrá que cerrar. Me interesa ver si la ayuda económica se paga puntualmente. Creo que las medidas definitivamente tienen sentido porque las camas de los hospitales están llenas. Mantendremos el círculo reducido y no celebraremos la Navidad con nuestras familias este año. La situación es extraordinaria y esto significa que todos tenemos que cuidar nuestra salud en fin de año. Se espera poder aprobar la vacuna de Pfizer ya para final de este año, en nada. Y en Estados Unidos comienza precisamente hoy la vacuna para su población. Además, Miguel, con esos niveles de contagio tan altos, récord, ¿no? Sí, para hacernos una idea de la complicada situación que se están viviendo en Estados Unidos, cada hora mueren 100 personas por la COVID-19. En la última jornada han perdido la vida por este virus más de 2.400 personas y se han producido más de 300.000 contagios en el país. Por eso se espera que la vacunación frene esta curva de expansión que no para de aumentar en los últimos días en Estados Unidos. Hoy mismo comenzaba la vacunación después de que llegaran las dosis de Pfizer, que pretende vacunar antes de marzo al 30% de la población. Pero hace tan solo unas horas el ministro de Sanidad español ha anunciado que podríamos estar comenzando la vacunación en nuestro país el 4 de enero. Hoy comienza la campaña de vacunación que prevé inmunizar a 20 millones de personas antes de finalizar el año en Estados Unidos. Para ello ya han llegado los aviones con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer a todos los puntos del país. Gracias a todos por asistir a este momento histórico. Casi 3 millones de viales que deben ser transportados a 70 grados bajo cero en un tiempo récord. Por eso el trabajo en las últimas horas ha sido frenético. Cada una de estas cajas contiene cerca de 5.000 dosis. Dentro de ellas se coloca hielo seco, después dentro de neveras y por último en contenedores refrigerados. Todo para evitar que la temperatura aumente. Y tras celebrar al conseguir el objetivo y sin tiempo para perder, los camiones salen del centro de producción rumbo al aeropuerto. Los hospitales están preparados para recibirlas y poder comenzar a vacunar en las próximas horas. En marzo se espera tener vacunada al 30% de la población. La esperanza que supone la vacuna para tantos norteamericanos. Vamos a regresar aquí a Canarias porque los farmacéuticos, igual que en el resto de España, reciben estos días todo tipo de consultas sobre los famosos test de antígenos que ya pueden conseguirse allí. Es importante aclararlas, por eso hoy tenemos con nosotros a Manuel Galván, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Galván, muy claro, para que la gente le quede claro, las farmacias solo pueden vender test con prescripción médica, ¿verdad? Sí, pero déjame dar una frase hacia atrás. Test de anticuerpos, no de antígenos. Claro. Test de anticuerpos. Vamos a precisar, porque hay mucha diferencia entre uno y otro. Solo van a poder dispensarse con receta, con prescripción médica. Si no, no se van a poder dispensar. O sea, nadie que tenga algún síntoma
Primero, tiene que hacer lo que hay que hacer. Cuando uno tiene un síntoma, tiene que irse a su casa y llamar al teléfono que está habilitado para el caso COVID y allí le informarán de lo que tiene que hacer. Pero en todo caso, si alguien viene con receta médica a la farmacia, solo se lo podremos dispensar de esa manera, no de otra. Claro, porque la gente con tanta confusión de nombres, efectivamente, pues puede llegar a pensar que puede ir ahora a la farmacia y comprar un test para tenerlo en casa y utilizarlo en caso de que lo necesitaran. No es así, ¿verdad? No es así, no es así. El test de antígeno, además, el test de antígeno va, y los PCR pueden detectar el virus, bien por ARN, bien por proteínas de la superficie, pero el test de anticuerpos no va a detectar el virus. Lo único que va a detectar si en algún momento hemos tenido algún contacto con el virus y hemos creado algunos anticuerpos en nuestro cuerpo para defendernos del virus. Solo eso, solo va a detectar eso, no un test para detectar el virus. Claro, y es muy importante que la gente tenga claro esta cuestión a la hora de pues que pudiera decidirse a adquirir algunos de los test que se están vendiendo, porque eso ocurre, ¿verdad, señor Galván? Test por internet, que además también son muy confusos a la hora de decir el nombre, test de antígenos y PCR, en fin, cualquier cosa que llegue por internet hay que ponerla en cuarentena cuando menos, valga la comparación. Sí, utilizaremos la palabra esa, en cuarentena, correctamente. Por ejemplo, el caso de los anticuerpos, debemos darnos cuenta que nuestro cuerpo va a crear anticuerpos, o un tipo de anticuerpos, cuando han pasado 7 días que hemos tenido contacto con el virus, o en otro caso, pasado los 10 días. Hay dos tipos de anticuerpos principalmente que determinan este tipo de test, los IgM y la IgG. Pero siempre después de 7 días. ¿Qué va a pasar? Que alguna persona se haga el test, ve que le sale negativo, que no tiene anticuerpos y piensa que no está contagiado. Y puede ser todo lo contrario, porque no ha pasado esos 7 días, puede estar contagiado y lo que no puede estar precisamente en la calle, tiene que estar recluido en su casa siguiendo las instrucciones que les han dado. Por eso es tan importante los mensajes que nos mandan los sanitarios, incluidos los farmacéuticos, de que estos test, sean los que sean, de momento nos ofrecen una fotografía fija de un momento determinado, con lo cual no nos servirían, por ejemplo, para eso que se ha especulado, señor Galván, de hacerse un test y luego acudir a una cena de Navidad, por ejemplo, ahora que se habla tanto de este asunto. Eso sería totalmente impensable, ¿no? Totalmente impensable en el caso de los anticuerpos. Además, hay otro problema. La COVID es una enfermedad de declaración obligatoria. ¿Y qué pasa? Si uno se hace el test en la casa, porque este test es un test de autodiagnóstico, que no se lo van a hacer en la farmacia, sino con la receta se lo van a dispensar y la persona se lo hace en la casa, ¿a quién informa? ¿Y para qué sirve ese dato de anticuerpos si no se informa a nadie? Esa es otra de las incógnitas que tenemos, que queremos hablar con Salud Pública para, desde las farmacias, colaborar un poco más, informando de esos datos que den esos test a los individuos, a los pacientes, a los que se lo vendamos. En cuestiones que se relacionan con las farmacias, estos test, se ha hablado en algunas comunidades autónomas de que las farmacias fueran un lugar donde se pudieran realizar test, estos sí, bien hechos y controlados, a juicio del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Podrían ser las farmacias un lugar adecuado para realizar estos test? Las farmacias nos hemos prestado y nos hemos ofrecido al Servicio Canario de Salud para cualquier actividad necesaria para intentar atajar el coronavirus, bien sea tipo test o de otro tipo, de rastreo. Los test de antígeno, la formación la tenemos porque somos sanitarios y tenemos esa formación alta para poder hacerlo. Sin embargo, en muchas farmacias, por las dimensiones físicas, por las infraestructuras, pues no es posible hacerlo porque no podemos separar pacientes que vienen a recoger su medicación de otros pacientes. Pero en todo lo que sea necesario y en los casos que podamos, estamos a disposición de las autoridades sanitarias para poder hacerlo. Vienen ahora unos momentos muy especiales, se está hablando de las medidas que hay que mantener. Pongamos por caso una persona que llega de fuera, un estudiante que llega de la península y que va a casa de su familia, habiéndose hecho un test que le ha dado negativo. Aún así, señor Galván, debe mantener las precauciones requeridas, incluso el uso de mascarilla, ¿no? Sí, hay que extremar las medidas. Las medidas no por sí solas, cada una individualmente no van a funcionar. Tenemos que reunir todas las medidas, seguir manteniendo distancia de seguridad, mascarillas, uso de geles hidroalcohólicos, pero especialmente si los test que se han realizado son anticuerpos, no van a darnos ninguna respuesta adecuada para poder acercarnos a nuestros familiares. Una Navidad... es preferible perder una Navidad que perder muchas Navidades o perderlas todas. Ese es el mensaje que se están lanzando desde todos los ámbitos sanitarios, sobre todo después de ver imágenes pues de fiestas o de reuniones que hemos visto en las últimas horas y que quizá les alarman particularmente, ¿no?, ustedes. Nos alarman particularmente porque la gente, cuando empieza a tener los primeros síntomas de fiebre, de alguna tos, donde acuden primero es a la farmacia, porque pedir cita en un centro de salud pues va a retrasarlo, y lo que acuden es a la farmacia. Y nos preocupa bastante, y nos preocupa sobre todo porque todos hemos lanzado mensajes de apelar a la responsabilidad individual de todas las personas, a que tenemos que dar medidas. Ya todas las personas han oído los mensajes. Ahora, quien no guarde las medidas de seguridad es porque no quiere hacerlo. Y yo reclamo de las autoridades que sancionen, que sean más duros con esas personas que incumplen. Porque ya el que incumple es porque no quiere, no porque no está informado.
Bueno, pues Manuel Galván, como siempre, un placer que nos haya atendido y pues apuntamos esas cuestiones que nos ha indicado. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, un equipo de ingenieros españoles ha diseñado un guante, fíjense, que es capaz de eliminar en una hora el 100% del material genético de la COVID-19 que esté, por ejemplo, sobre una superficie, sobre una mesa que estuviera infectada. Según los diseñadores, desde el primer instante en el que el guante entre en contacto con una superficie contaminada, el mecanismo del tejido podría empezar a funcionar y en su interior pues se llega a destruir el material genético del virus. El guante, de hecho, es reutilizable y se puede usar con pantallas táctiles. Esto es Italia, quien están entrenando a perros capaces de detectar el virus con el olfato. Uno de los equipos es la Sociedad de Perros de Detección Médica de Milán. Los expertos aseguran que tienen entre un 95 y un 97% de precisión a la hora de la detección del coronavirus. Allí ya han investigado cómo el olfato canino puede ayudar a diagnosticar enfermedades como el cáncer o la diabetes en humanos. Y así les ha empujado a usar la misma técnica para el coronavirus. En un futuro, los perros nos podrían ayudar a detectar virus como el COVID. Podrían estar en los aeropuertos para el control de pasajeros, en los cruceros, en cualquier medio de transporte. Bueno, hasta ahora no queremos perdernos una imagen que está haciendo, pues en este momento está ocurriendo este arranque de un eclipse total de sol que tiene lugar en este momento y que se puede ver perfectamente desde el punto en el que estamos en este momento en directo. Están viendo una señal que se capta desde Chile y en esa zona desde la que se puede ver el eclipse pues llevan días congregándose miles y miles de personas para observar este fenómeno astronómico tan difícil de ver y sobre todo cuando se trata de un eclipse total de sol que va a oscurecer por completo el cielo de esa región del sur de Chile. Bueno, estamos llegando a final del año. Vamos a volver a hablarles del coronavirus porque están llegando noticias muy preocupantes para el sector turístico aquí en Canarias. Vamos a ver cómo lo llevan los establecimientos de turismo rural que empezaron con buenos datos, son una opción para muchas personas que escogieron para disfrutar de los días libres. Pedro Carreño es presidente de la Asociación Canaria de Alojamientos de Turismo Rural. Señor Carreño, ¿cuál es el balance que se hace cuando estamos casi a punto de terminar el año? Bien, saludos a todos. Efectivamente, nosotros hemos sido un sector que en gran medida hemos sido beneficiados han sido más turistas de lo que nosotros en principio pensábamos. Sin embargo, ciertamente de cara a la próxima fiesta, que realmente era una oportunidad de recuperación, quizás como en todo el sector turístico, pues lógicamente creo que la actual circunstancia, no solamente el cierre de Inglaterra, del Reino Unido, sino también Alemania, pues eso seguramente nos va a pasar factura. De hecho, ya nos está pasando porque en gran medida estos últimos días, sobre todo todas las reservas procedentes del Reino Unido e incluso Alemania, pues se han ido cancelando. Y eso nos da un pronóstico de que efectivamente, teniendo en cuenta que la población tampoco canaria, que es más bien conservadora para esta fecha, pues posiblemente la ocupación va a ser muy mínima. Claro, ¿tienen alguna cifra? Porque es verdad que para este tipo de vacaciones, sobre todo la de Navidad, sí es que eran alojamientos escogidos también por canarios, pero ahora hay muchas cuestiones que tener en cuenta y también los propios canarios, ya lo decía, señor Carreño, pueden retraerse un poco, ¿verdad? Sí, nosotros pensábamos que íbamos a tener una ocupación cercana al 40%, 40 o 50%. Así como, por ejemplo, en el pasado puente tuvimos una ocupación en torno al 80%, que es una ocupación bastante buena, pues las previsiones eran esas, no eran, digamos, todo lo bueno que nosotros esperábamos, pero bueno, nos permitía un poco mantener, tengan en cuenta que el turismo rural no solamente es aquel propietario que tiene su casa, sino que hay establecimientos rurales que tienen sus restaurantes, que son pequeños hoteles, que tienen gente trabajando, etcétera, etcétera. Así que, en consecuencia, pues lógicamente, de cara a él, hablamos sobre un 40% de la previsión.
y ojalá nos pudiéramos mantener en eso, pero posiblemente será muchísimo menos. Claro, y va a pasar algún tiempo antes de que todo vuelva a la normalidad. ¿Podría esta situación cambiar, ser un punto de inflexión en definitiva, señor Carreño, para el turismo? Ustedes reclaman un tipo de turismo diferente en Canarias, no el turismo de masas, sí tender hacia lo que ofrece, por ejemplo, el turismo rural. Nosotros hemos dicho que es una pena que el turismo rural no esté más consolidado, por decirlo de alguna forma, entre todos los canarios, porque realmente conocer el interior de las islas es muy atractivo y podría ser, digamos, en gran medida un recurso muy importante. Es una pena que eso no ocurra así y realmente, hay mucho todavía por hacer y en eso pues reclamamos a las autoridades también un poco de que nos tengan más en cuenta en la promoción, en el seguir adelante el día a día y en que la gente pueda disfrutar, como he dicho, de ese patrimonio, de esas vistas extraordinarias que nos ofrece el interior de las islas. Bueno, pues Pedro Carreño, presidente de Acantur, gracias por atender a Atlántico Noticias en esta tarde. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues dejamos la situación complicada que vive también el subsector del turismo rural y vamos a mirar lejos, de nuevo, Estados Unidos. Allí se vive hoy un día clave porque el colegio electoral vota para ratificar los resultados que dan ya la victoria a Biden. En condiciones normales, ya decíamos, sería algo tipo trámite, pero en esta ocasión pues sí que se convierte en un acto muy importante, ¿no? Así es, Marta, porque en esta votación participan los 50 estados más el Distrito de Columbia y con el objetivo de ratificar los comicios de las pasadas elecciones de noviembre. Esto es confirmar la victoria de Joe Biden. En este colegio electoral pues tienen como miembros a 538 electores elegidos por los partidos políticos de cada estado, entre ellos algunos nombres reconocidos como Bill o Hillary Clinton. Este año quizás, como dices, con un poco más de importancia, ya que se hace justo después de que el Tribunal Supremo anunciara que deniega todas esas denuncias que ha presentado Donald Trump por fraude. Por cierto, el presidente saliente, en declaraciones a la Fox, a esta cadena de televisión estadounidense, ha afirmado que Biden es presidente ilegítimo y que ha tenido que hacer uso del fraude electoral para llegar a la Casa Blanca, porque fíjense, y lo dice Donald Trump, no sabe perder. Me preocupa que nuestro país tenga un presidente ilegítimo. Me preocupa que un presidente haya perdido y no sepa hacerlo. Ningún juez, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, ha tenido el valor de escucharnos. Bueno, vamos con otra polémica, la que aún gira sobre las elecciones parlamentarias venezolanas. Ayer la oposición celebró una consulta popular para hacer balance del rechazo de la población a estos comicios. Nos cuenta La Última Hora Adriana Núñez desde Caracas. 6.400.000 electores participaron en la consulta popular convocada por la oposición para este sábado, según los datos del comité organizador, cifras que aún no han sido auditadas de manera independiente. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó la movilización como una hazaña, toda vez que enfrentó censura en los medios de comunicación tradicionales, bloqueos a las plataformas de participación digitales, amenazas de los grupos de choque chavista, así como también detenciones de los voluntarios que participaron en esta consulta popular. Hay que decir que durante un recorrido hecho por La Voz de América se observó una moderada participación en las calles de la ciudad de Caracas y en su mayoría lo que se veía validando la votación en la consulta popular eran adultos mayores. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, el dinero digital cada vez está más cerca. De hecho, China avanza en el proceso para conseguir la digitalización total de su moneda. Por segunda vez, una ciudad va a vivir en modo digital. China continúa con sus esfuerzos por digitalizar la sociedad. La ciudad de Suzhou se convertirá en la segunda localidad china en probar el renminbi digital. Un total de 20 millones de yuanes digitales han sido distribuidos entre 100.000 personas que ganaron sobres rojos en una lotería. Los ganadores de este sorteo pueden gastar este dinero digital en plataformas en línea como Jintong.com, Meituan y Bilibili. Esta prueba permitirá a los usuarios transferir dinero mediante sus teléfonos móviles sin tener que conectarse a una red inalámbrica. La ciudad china de Shenzhen ya protagonizó otro proyecto piloto de este tipo con resultados satisfactorios.
Hasta ahora hay muchos restaurantes de España contando las horas, de España y de Portugal, contando las horas para la noche porque se celebra la gala de la guía Michelin de esos países, de España y Portugal 2021. En Canarias hay 7 restaurantes que tienen esta prestigiosa estrella. El restaurante de Martín Berasategui, ubicado en el Hotel Ritz-Carlton Abama, en Guía de Sora, en Tenerife, es el único hasta el momento que cuenta con 2 estrellas Michelin. La acuarela en Gran Canaria de Germán Ortega fue uno de los galardonados en la pasada edición. Otra estrella Michelin fue para el restaurante Gran Canario Los Guaires de Alexis Álvarez, que triunfa con sus menús degustación. Nub La Laguna en Tenerife cuenta con la maestría de Fernanda Fuentes y Andrea Bernardi. Su cocina le ha valido la tan ansiada estrella. En el sur de Tenerife se encuentra el Rincón de Juan Carlos, que hace equipo con Jonathan Padrón. Su fusión les ha valido una estrella. Kabuki Abama es la rama canaria del maestro Ricardo Sanz. Ha logrado la distinción con la fusión de culturas gastronómicas. Kazan se une al sabor de Japón gracias a Alexander Tadashi, sabores orientales en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la cita se produce justo cuando el sector de la restauración, que ya saben está fuertemente ligado al turismo, pues se ve de los más afectados por la pandemia. Muchos restaurantes, también los de estrellas Michelin, han tenido que cerrar algunos meses. Pendiente de esta gala virtual están desde luego en el restaurante Gofio en Madrid, que obtuvo su primera estrella este año y se ha convertido en el gran embajador de la cocina canaria en Madrid, pese a todas las dificultades. Alberto Martín es sommelier de Gofio y nos atiende hoy en Atlántico Noticias. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Imaginamos que no ha sido fácil para todo el equipo, que es muy amplio, de Gofio, enfrentarse a lo que ha supuesto este año y justo después de haber recibido la estrella, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, claro, ha sido un año muy complicado para la hostelería a todos los niveles y evidentemente pues nosotros no íbamos a hacer menos. Aún así, bueno, nosotros lo hemos recibido con moderado optimismo y hemos sabido pues bueno, intentar adaptarnos a la realidad de lo que nos ha tocado vivir este año. Y afortunadamente, pues bueno, la estrella ha sido pues ese pequeño empujón que ha hecho que el restaurante, pues bueno, dentro de lo que cabe este año, lo podamos mirar ahora hacia atrás y con cierta satisfacción, además. Claro, entre algunas entrevistas que he leído dicen que les ha servido para afianzarse como empresa, para saber cómo reaccionar. Ustedes reaccionaron pues adaptándose a lo que se pedía, que era pues también servir comidas a domicilio y avalados por el prestigio que tienen en la capital de España. Esto les funcionó, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros lo que hicimos al final fue, bueno, una propuesta casi inmediata, nos convertimos en la primera estrella Michelin que hacía delivery, envío a domicilio en Madrid. Siempre nos ha caracterizado como restaurante y como negocio, pues eso, esa adaptación, estar en constante cambio y bueno, pues al final, bueno, tuvimos la capacidad de poder hacer una oferta muy atractiva en un momento en el que el delivery en Madrid no tenía ningún peso gastronómico y que a partir de propuestas como la nuestra se convirtió ahora pues en una oportunidad más para los comensales en esta ciudad. Además cuentan ustedes con ese restaurante de nuevo abierto pese a las dificultades, a las restricciones, además con público que acude porque saben lo que ahí se ofrece, que además es una cosa muy, muy particular y que sigue teniendo un enorme éxito ya después de la reapertura, por así decirlo, ¿no? Sí, nosotros al final, bueno, tenemos una propuesta muy personal, una cocina de autor que gira en torno a nuestra gastronomía, a nuestra tradición y efectivamente desde que abrimos ya hace casi 5 años siempre hemos tenido el apoyo del público de esta ciudad, ya no solo los canarios que nos visitan, sino de los madrileños y de los extranjeros, turistas que vienen, que al final están muy interesados en conocer una propuesta muy personal que gira en torno a la cocina Safe Cruz, sobre cómo reinterpretar nuestra tradición, nuestros productos y el bagaje cultural que tiene nuestra gastronomía en la silla. Claro, y con respecto a lo que pueda ocurrir esta noche en esa gala, que será virtual, pero en cualquier caso se van a conceder esas estrellas que esperan desde Gofio, con el trabajo realizado, con el esfuerzo que han realizado para adaptarse y para luego seguir adelante pese a las dificultades que se siguen viviendo. ¿Qué esperan para esta noche? ¿Revalidar la estrella? Sí, bueno, ese es el objetivo, evidentemente, después de un año solamente con la estrella esperamos revalidarla y bueno, y no aspiramos a más y a menos que volver a mantener en el 2021 la estrella Michelin que recibimos el año pasado.
Claro, porque además hay muchas cuestiones que tienen que ver con la restauración, entre ellas lo que tiene que ver con la pandemia. Quería preguntarte por las cuestiones que tienen que ver con esa culpabilización hasta cierto punto de todo el sector de la restauración. No todos tienen estrellas Michelin, muchos lo están pasando muy mal. ¿En qué medida son realmente responsables los establecimientos de restauración de todo lo que está ocurriendo? Se ha creado un discurso sobre la restauración de culpabilidad, se vincula restauración, ocio, se mezclan muchas cosas y yo siempre insisto en la misma idea. Probablemente sea uno de los espacios donde los niveles de seguridad más se han establecido, donde es más fácil controlar y donde probablemente las medidas que se podrían establecer de aquí en adelante sean más fáciles de implementar. Se ha transmitido una idea de un sector fundamental para la economía de Canarias, por ejemplo, peligrosa, que no creo sinceramente que sea real en el día a día de los restaurantes. Se ha creado cierta imagen culpabilizadora que sinceramente no creo que sea real, como decía antes, ni que sea ajustada a la realidad. Son espacios muy fácilmente controlables, ya sea por aforo, ya sea por las medidas que se pueden establecer de higienización, y aún así, se sigue estableciendo medidas de control muy exhaustivas sobre la hostelería, siendo probablemente uno de los sectores donde, efectivamente tiene su impacto económico, pero que no creo que seamos los únicos responsables de esta historia, ¿no? En el ámbito privado, claro. Uno lee noticias que evidentemente hablan de situaciones muy peligrosas para temas de contagio, pero parece ser que es más difícil tomar medidas en ese ámbito que en un espacio público como puede ser la restauración. Bueno, pues Alberto Martín, sommelier de Gofio, le deseamos toda la suerte del mundo, también a Safe Cruz, a todo el equipo de Gofio, que es, como decíamos, el embajador de la cocina canaria en plena capital de España, que revaliden esa estrella Michelin, a ver si lo contamos mañana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esta noche será la gala y nosotros sí lo contamos mañana, esperemos que sí. El eclipse total de sol, ya se lo decíamos, en Chile está generando una enorme expectación entre la comunidad científica. Hay miles de personas acreditadas en la zona de Pucón. Que esté despejado va a ser imposible, pero que esté así yo creo que va a ser ideal, ojalá. Si sale, va a salir. Vamos a ver el eclipse, va a salir el sol. Yo creo que nos va a salir el ratito, las 2 horitas que necesitamos. Nos va a salir el sol. De a poquito, pero está comprando, ya hemos vendido sus poleras, sus tazones. Esta oportunidad de negocio está dando esta imagen de ese eclipse de sol. Esta es imagen en directo desde Chile, desde la zona de Puco, a unos 1.500 metros de altura. Como ven, la sombra de la luna comienza a tapar el sol y será en este lugar uno de los puntos donde se va a ver durante 2 minutos un eclipse total de sol. El tiempo está permitiendo además ver a todo ese público, pues ver este espectáculo astronómico. Ya saben que un eclipse tiene lugar cuando la Tierra y la Luna se alinean con el Sol de esta manera perfecta. La sombra que proyecta corresponde a una franja de 90 kilómetros. Es atípico que ocurran 2 eclipses totales de sol en un mismo país en tan poco tiempo. El anterior también se pudo ver en Chile en 2019. Los eclipses en Chile, pueden verse en Chile, ocurren con una frecuencia de 15 años. El próximo que podrá verse desde allí será en 2048. Aquí en Canarias no podremos ver en directo este eclipse total de sol, pero sí seremos capaces de contemplar la lluvia de estrellas de las Gemínidas. Estas son imágenes de China, pero esta noche miren al cielo si están en zonas poco iluminadas, porque esas Gemínidas se van a poder ver su máximo apogeo también aquí. La luna nueva nos dejará oscuridad y esto nos permitirá ver esos meteoros que proceden del asteroide Phaethon. En algunas zonas se podrán ver hasta 150 estrellas fugaces por hora en su punto más alto. El frío y la nieve han llegado a China. Sorprendentes imágenes que nos dejan los 44 grados bajo cero en el noroeste del país. A pesar de ese frío, muchos han salido a la calle. Fíjense, si hace frío, que se lanza agua caliente al aire, inmediatamente queda congelada.
Otro fenómeno natural que se ha dado en la costa noreste de Australia, esa espuma que se generó en una playa debido a las condiciones meteorológicas, la agitada agua, por la lluvia, el viento, y se vivió esta tensión porque esta espuma puso en serios apuros a una perrita que quedó atrapada. Sus dueños fueron al rescate del animal que se confundía. Rápidamente lograron salvarla. Afortunadamente encontramos otras historias, otras noticias más curiosas alrededor del planeta. Miguel, ¿por dónde comenzamos hoy? Marta, nos vamos directamente y viajamos hasta Qatar con una carrera de camellos un tanto atípica. Aunque parece que encima de estos animales están montados humanos, pues no, están montados robots humanoides. Lo ha hecho el país después de prohibir en 2005 las carreras con niños por su tamaño y su peso. Estos robots reducen mucho el peso que tienen que cargar los camellos y hace que vayan mucho más rápido. La verdad que una imagen bastante curiosa, Marta, que nos llega desde Asia. Y si el otro día hablábamos de belenes debajo del agua, hoy te traigo una imagen muy curiosa de unos belenes en Bolivia. Como puedes comprobar, hasta el niño Jesús tiene mascarilla y EPIs, y es que los comerciantes del país han querido concienciar de esta manera a todos los ciudadanos para decirles que tenemos que seguir respetando esas medidas de precaución, ponernos la mascarilla, el distanciamiento social, y es que estamos viviendo un año bastante complicado y de esta forma piden también a los bolivianos que respeten todas las medidas de seguridad, sobre todo ahora que llegan las fechas de Navidad y todos nos queremos unir. Y Marta, no sé si te acuerdas que hace tan solo unas semanas veíamos a unos niños bailando en África y se convertía en un vídeo completamente viral. Efectivamente, si no recuerdo mal, los niños de un orfanato de Uganda, ¿verdad? Sí, pero este año lo hacen, fíjate, con esta canción. Ojalá sea un próspero año para ellos y para todos, porque esta pandemia la verdad que está complicando mucho este 2020. Son esos niños, como bien decías, de Uganda, de esa residencia, de ese orfanato, y nos felicitan las fiestas y nos invitan a celebrar y a sacar una sonrisa, aunque está siendo un año bastante complicado, Marta. Y yo no sé si tú has tenido problemas durante toda la mañana, porque este vídeo se ha hecho muy viral en las redes sociales. Yo no sé si has tenido un problema durante la mañana con las redes sociales y con las aplicaciones del móvil. Algo ha habido, pero ya me vas a explicar tú por qué era. Yo me volvía loca, pero ya vemos que ha habido una causa, ¿no? Sí, durante unas horas se ha convertido en trending topic mundial porque se han caído aplicaciones como Google, por YouTube, porque el servidor de estas aplicaciones, en concreto en Europa, en países como Alemania, Reino Unido, incluso España, ha dejado de funcionar durante unas horas. Y por cierto, un vídeo que se ha hecho muy viral en las últimas horas en Canarias es este vídeo de una murga de los Chachotú, y no precisamente por sus letras, mira. Como se puede comprobar, Marta, poca distancia de seguridad, sin mascarillas, y aunque la murga ha asegurado que se debe a una confusión, es una fiesta de Navidad que habían hecho y han pedido disculpas, han retirado este vídeo de las redes sociales. Y Marta, aunque todos tenemos muchas ganas de celebrar las fiestas, reunirnos, estar en familia y con los amigos, tan solo que tenemos que respetar esas medidas, mascarilla, distancia de seguridad, porque queda muy poquito y si no respetamos estas medidas podemos volver a disparar los contagios en Canarias y en concreto en todo el mundo. Claro, porque la intención es buena, pero al final pues pasa lo que pasa y por eso pues no se deben realizar este tipo de acciones, ya lo dicen los propios sanitarios. Gracias, Miguel, hasta mañana. Hasta mañana, Marta, hasta mañana, Canarias. Este asunto lo van a contar en el Telenoticias Primera Edición, este de la murga, Chachotú también, su versión y más temas en los que estamos trabajando. Nos lo cuenta Isiar Pérez. Hoy en el Telenoticias 1 estamos muy pendientes del estado del mar, sobre todo, y con especial atención a la zona norte de Tenerife. Aunque no hay alerta decretada, no se descarta ningún contratiempo, así que mucha precaución si van a andar por esta zona. También estaremos muy atentos en las próximas semanas a que el Gobierno de Canarias publique los requisitos para acceder a las ayudas de alquiler para el año 2020-2021. Se espera que lleguen antes y que puedan beneficiar a unas 20.000 familias. Y les mostraremos a Esteban Santana, el único profesor canario de toda Canarias, valga la redundancia, que aparece entre los 10 mejores docentes de España, en concreto del curso de primaria. A partir de las 2:30 estaremos en una de sus clases y les contaremos en el TN1 cuál es su método. Bueno, pues nos vemos en nada en el Telenoticias Primera Edición. Nosotros nos vamos a despedir hoy con ese fenómeno astronómico que está teniendo lugar algo lejos de Canarias, eso sí, pero ahí lo ven en directo, en la zona de Puco, en Chile. Ahí ven cómo se va oscureciendo absolutamente el cielo, el eclipse va a ser
total. La sombra de la luna tapa ya buena parte del sol. En este lugar se va a ver durante hasta 2 minutos el eclipse total de sol, con lo cual esa noche efímera pues será un espectáculo que van a poder disfrutar algunos de los privilegiados que se han pues ido hasta ahí, hasta esa zona de Chile, para disfrutar de este espectáculo que ven en directo. Con esta imagen nos despedimos hasta mañana aquí en el Telenoticias que arranca en nada, a las 2:30. Hasta ahora.